se va a solicitar es de pie y tobillo izquierdo. Y en esta lo que vamos a ver es el desarrollo de los huesitos largos. Ya a partir de ahí, lo que vamos a considerar es que ya conocemos, la radiografía de mano no dominante. Y en esta lo que vamos a buscar es el desarrollo principalmente del hueso piramidal, el semilunar, también el grado de fusión de la epífisis distal del radio y el cúbito. Y también vamos a ver, que esta fue la gráfica que les envié, donde aparece el hueso sesamoideo, que es el considerado como la pauta a seguir, de que ya el niño se encuentra en pubertad. Vemos que en niñas es antes, que es a los 11 años, y en niños ya es un poquito más retrasado a los 3 años. Esto es como lo que nos podría orientar haciendo la comparativa con estas gráficas, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora. ¿Entendieron sí lo de el prospera y no prospera, que ayer quedó como confuso? Sí, sí entendimos, doctora, gracias. Muy bien, bueno. Entonces, esto fue lo que les mencioné ayer, solamente se los pongo para recapitular los diagnósticos que vamos a tratar con hormona de crecimiento, lo de talla baja idiopática, como ya les decíamos ayer, se encasilla en un patrón atenuado donde todo va a estar alterado, la velocidad de crecimiento y la edad ósea. Es de causa desconocida, como decíamos, y cumple criterios que la diferencian del retraso constitucional de crecimiento y desarrollo. En esta vamos a ver que en ninguna de las dos hay antecedente familiar, que era lo que la diferenciaba de la talla baja familiar. Los tres cursan con peso y talla normal al nacer, pero aquí la diferencia es que la velocidad de crecimiento sí va a estar baja, no como en el retraso del crecimiento, que lo que ocurre es que está retardada, pero al final va a tener una talla normal, la va a lograr. En el caso de la talla baja idiopática, es un niño que siempre va a cursar con talla baja, la velocidad de crecimiento baja, edad ósea baja para la cronológica, y es por esto que estos pacientes son los que debemos tratar con hormona de crecimiento. Al igual que el retraso de crecimiento intrauterino, que aquí fue que mencionamos el síndrome de Russell-Silver, que es el considerado el pequeño para edad gestacional, también es indicación de tratamiento, como vimos ayer. Y también en cuanto a las cromosomopatías, el síndrome de Turner, que también se los mencioné ayer, es indicación de tratamiento con GH. Nos habíamos quedado aquí en el déficit de GH, ya habíamos mencionado la prevalencia, que es 1 por cada 3.500 y que puede ser debido a a una alteración en la secreción hipofisaria de GH o también de origen hipotalámico en cuanto a la secreción de GHRH. Y vimos todas las causas, tanto congénitas o adquiridas, donde nos engloban que pueden ser trastornos genéticos, alteraciones del eje hipotálamo hipofisario o, como ya les decía, alteración de la liberación de GH a nivel de la hipófisis, o también que se puede deber a una alteración del mecanismo de acción de la GH. Ahí mencionamos el síndrome de Laron o insensibilidad del receptor de GH. Puede cursar con deficiencias de múltiples hormonas, como ocurre en el McCune-Albright, donde también hay hipoparatiroidismo. Y de forma iatrogénica, que fue lo que mencionamos, que cursa también con un patrón atenuado, donde sería como un Cushing exógeno, y esto inhibiría la liberación de GH a nivel hipofisario. Entonces, estas son todas las causas que ayer ya les había mencionado y las manifestaciones clínicas que debemos buscar en los niños con deficiencia de GH, pues obviamente lo de la talla baja, también pueden cursar con micropene, retraso de la edad ósea, como recordamos el patrón atenuado pues tiene ambas, la velocidad de crecimiento baja y la edad ósea baja para la cronológica. Y con esto lo que hacemos es que hacemos la prueba de estimulación de GH para ver si en realidad cursa con deficiencia de la hormona. Y era lo que les traía aquí ayer. No es propósito de este taller pues hablar de las pruebas, solamente se las voy a mencionar. Esto lo vamos a abordar en el taller de pruebas dinámicas.
Las que se realizan son la de estímulo de GH con glucagón, la de clonidina, la de ejercicio, que vendrían siendo fisiológicas, y la prueba de hipoglicemia insulínica. Estas son las pruebas que se realizan para buscar cómo va a responder, dependiendo si es déficit de GH inactiva, disfunción secretora, resistencia a la hormona de crecimiento o resistencia a IGF-1, y esto es lo que nos va a orientar si amerita de tratamiento o no. Para que esta prueba se considere pues fidedigna, deben ser 2 pruebas tomadas alternas, días alternos, y el punto de corte en niños es de 10 nanogramos mililitro. Como les decía, hay pruebas que son fisiológicas, que es la de ejercicio o la de inducción de hipoglicemia, y las farmacológicas. Entonces, ¿cómo vamos a valorar la prueba? En el caso de la deficiencia de GH, como no tenemos producción de GH, tanto el estímulo como la secreción se van a ver disminuida y por ende no va a haber liberación de IGF-1 ni tampoco IGF-3. Estos son pacientes que sí ameritan de tratamiento con GH. En el caso de la GH inactiva, pues el estímulo va a estar normal y la secreción también, pero no va a ejercer ningún efecto en la secreción de IGF-1 ni de IGF-3, y estos son pacientes que también ameritan de tratamiento con GH. En el caso de la disfunción secretora, pues tanto el estímulo va a estar normal, pero la secreción de GH no se va, o sea, va a estar disminuida. Y por tanto la secreción de IGF-1 e IGF-3 también se va a ver disminuida y también se benefician estos pacientes de tratamiento con GH. Ya en el caso de la resistencia a GH, vamos a ver que el estímulo sí va a estar aumentado, la secreción se va a ver aumentada, pero como es resistencia, pues la secreción de IGF-1 y de IGF-3 va a estar disminuida. En este caso también son indicación de tratamiento con GH. En el que no vamos a considerar tratamiento es ya en los pacientes que tienen resistencia a IGF-1, y lo que va a presentar en la prueba es que el estímulo de GH está conservado, también la secreción de GH, la secreción de IGF-1 y la secreción de IGF-3. Estos pacientes no tienen indicación de tratamiento porque aunque se les dé hormona de crecimiento, pues no van a responder. O sea, Sería el la efecto... IGF Binding Protein 3. Sí, sí. Doctora Rosa, perdone, en GH inactiva podemos considerar los trastornos del receptor de GH. En los trastornos de receptor se referiría más a la resistencia a la GH, porque a nivel periférico, aunque haya GH normal, su secreción y estímulo aumentado, no va a ejercer su efecto en el tejido periférico. Ok, gracias, doctora. Rose, la disfunción secretora sería la talla baja idiopática, ¿no? Ajá, sí, sí, doctora. Aquí. Porque nos salen las pruebas normales, pero en general, en total, en el día, la secreción no es suficiente, pero las pruebas nos salen normales, ¿verdad? A los estímulos. Ajá, ¿Sí? sí. Doctora, perdone, ¿y qué hay sobre algunas publicaciones que comentan que se baje el límite de GH a menos de 7.5? Nosotros vamos a manejar todavía menos de 10 nanogramos mililitro. Sí, ese es el punto de corte que utilizamos en la prueba de estímulo de GH. Me parece que con clonidina sí utilizamos el corte de 7.4, en la insulínica, en la hipoglicemia inducida con insulina, pero quedamos en el taller de pruebas dinámicas que el punto de corte en niños sería 10 nanogramos por mililitro. Fíjense Okay, que doctora. en las reuniones con los pediatras, con los endocrinólogos pediatras, como que de México, como que ellos lo tienen estandarizado así en más de 10. Entonces, pues es como por solidarizarnos con ellos. Porque sí hay algunas
no necesariamente es hasta 10, pero en México ha quedado así, en 10. Ok, doctora, muchas gracias. Y en adultos era menor de 5, en eso En habíamos los quedado. adultos sí cambia, sí. Sí. Entonces, recordando las indicaciones de tratamiento con GH, quedamos que las indicaciones van a ser en déficit de GH, en síndrome de Turner, enfermedad renal crónica, talla baja idiopática y pequeña pared gestacional, que es retraso de crecimiento intrauterino. El objetivo que vamos a buscar con este tratamiento es alcanzar la talla, conseguir la talla adulta y durante la niñez como preservar la velocidad de crecimiento en cuanto a años y sexo del niño para lograr talla ideal, ¿no? Tenemos contraindicaciones que debemos tener claras, son toda la fragilidad cromosómica, o sea, todos estos pacientes con síndrome de Down, Fanconi, neurofibromatosis, queda contraindicado el uso de GH. Y entre los efectos adversos que puede presentar la administración de hormona de crecimiento está la lipoatrofia local, lipohipertrofia con eritema y hiperpigmentación. Los nebus también pueden presentar hipertensión intracraneana benigna, o sea, que es de resolución espontánea, ginecomastia, artralgia, edema. Pueden cursar con un hipotiroidismo transitorio y hiperglucemia, pero como que no son tan frecuentes, depende de la, revisando vi que depende de la dosificación, si se calcula adecuadamente en el niño, dependiendo de su trastorno, pues no presentan tantos estos. Más son los locales, como la lipoatrofia local, el eritema, también los nebus, pero estas de acá abajo como que no son tan frecuentes. Rosa. ¿Sí? ¿Sí? Otra de las contraindicaciones, los tumores y el cáncer, ¿no? Sí, también En sí. las contraindicaciones. Sí, aquí agreguen esa partecita. Sí, no escucho. Y aquí les Mejor de traje aquí, que yo no bueno. Ya quedó. Ajá. Es que no tenemos, Rose, la respuesta. de De que si en los tumores y el cáncer. no, ahí no sé, también se contraindica. ¿Cómo? Ahí se contraindica también, como en enfermedad activa. Sí, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? O sea, el Ajá, puro como que, de cáncer no. No, pero sí es un activo. exacto. ¿O quieren Y añadir aquí, algo más? sí, aquí sí, aquí añadirlo entre las. A mí me gustaría decir que en el caso del retraso constitucional el retraso de crecimiento intrauterino y en el caso de la talla baja idiopática, pues hay controversia porque hay algunos artículos que dicen que no se debe dar y otros que sí lo apoyan. Lo que pasa es que en el taller nosotros quedamos en que talla baja idiopática sí se da. Sí. No, pero se refiere ya al retraso en el pequeño para talla baja, pequeña, talla baja para edad gestacional, ¿no? ¿Te refieres En a ese, eso? sí, en ese que es polémico. Sí, es que muchos bebés se recuperan ellos solitos, pero si no se recupera, sí se puede dar. O sea, es como lo que presenté ayer con esto de los niños que tenían síndrome de Russell-Silver, que el 10% puede ser que persistan con talla baja, pero el 90% puede evolucionar normal. Entonces es como vigilar a esos niños con patrón de crecimiento así de que al nacimiento tienen talla y peso bajo, ver si ya luego de los 2 años persiste y ahí es que se consideraría que son pequeños para edad gestacional y si ameritan tratamiento.
Pues no necesariamente en un síndrome genético, ¿no? Puede ser en un nene que tuvo talla baja para su edad gestacional, ¿no? Talla baja al nacer para su edad gestacional. Y unos no se recuperan. Ayer les comentaba que a veces el gemelo más chiquito o de trillizos o de gemelos no se recupera bien y puede estar indicado el tratamiento. U otras causas. Eso se me hace muy difícil porque no soy pediatra y de esos niños tan chiquitos me cuesta más trabajo, ¿no? Pero hay otras causas de talla baja para edad gestacional que no son un síndrome genético y que el bebé no acaba recuperándose. Sí. Así es. Porque estarían en la antecedente, ¿no? De enfermedades en la madre y que lo Sí. hacen con el Ajá, por ejemplo, mamás que fumaron y que tienen eclampsia y preeclampsia y que la situación no fue la ideal en el ambiente intrauterino, pueden recuperarse muchos de ellos, ¿no? Con eso que comentamos de la programación fetal. Pero otros quizás no se programaron, no tuvieron esos cambios epigenéticos y no se recuperan adecuadamente. Sí. Y bueno, ya para saber las dosis que vamos a utilizar, comentábamos en el taller anterior que no se va a dar la misma dosis en los que presentan déficit de GH con los que tienen síndrome de Turner. Aquí vemos que la dosis para los que presentan déficit de GH es de 0.25 a 0.50 microgramos por kilo semana o de 25 a 50 microgramos kilo día, que viene siendo lo mismo. En el caso del Turner, la dosis sería 0.20 hasta 0.35 microgramos por kilo semana, que serían 20 a 35 microgramos kilo día. O sea, aquí no me especifica, doctora, si la dosis es distinta en base a la dosis de deficiencia de GH en el caso de enfermedad renal, talla baja idiopática, pero sí nos trae como la aclaración de que en síndrome de Turner es diferente, o sea, que sí varía un poquito. Exacto, así es. En los demás se puede basar uno en este rango. Pero las pacientes con Turner tienen cierta resistencia, entonces sí necesitan a veces dosis más altas. Aquí me llama la atención que no está más alta la paciente con Turner. Igual, ¿no? Ahorita estaba sacando algún artículo para decirte. En el UpToDate. Tiene un poco de resistencia. En el UpToDate sí viene arriba Turner, en UpToDate, y viene 0.4 miligramos por metro cuadrado por día en Turner. ¿0.4? 1.4 miligramos metro cuadrado día o 0.14 unidades internacionales kilo día. Y ahí mismo menciona cada una específica. Insuficiencia renal, por ejemplo, sería más bajito. Sería 0.045 miligramos kilo día. Y ahí también el pequeño para edad gestacional también es una dosis más pequeña, 0.035 miligramos kilo día. Entonces, ahí sí maneja, pues depende de la enfermedad. Sí, ahorita estoy buscando la de Turner a 100 microgramos kilo semana. Porque la que dijiste de Turner es por metro cuadrado, ¿verdad? Ajá, la de Lili, ¿no? El 1.4. Sí. ¿Cuánto es? 1.4 son gramos por kilo cuadrado semana. por metro cuadrado. Bueno, a ver, si quieren, sigan y ahorita estoy buscando mi tablita. Ok, doctora. Yo tengo otra dosis en el William. Sí, ¿verdad?
porque de hecho se me hace que es muy poquito por semana aquí, Rose. ¿Sí para el turner, doctora, o para los dos? No, para los dos. Pero ahorita te digo. Sí. Antes lo fijábamos mucho aquí, pero desde que ya hay endocrinopediatría, pues ya lo manejamos menos, ¿verdad? Muy bien. Pero si quieres, ¿tú qué encontraste, Jan? Fíjese que aquí se comenta que, bueno, la dosis que un poquito más alta que la que comenta Rosa de 375 miligramos kilogramo semana, y comentan que hasta 63 miligramos kilogramo semana. O sea, sí es es mayor Es mayor, ¿verdad? Sí. la dosis. Sí, doctor. Ujú. Ese para déficit de GH, ¿verdad, Jan? Para Turner. Ok. Punto 37. Punto 37. Ujú. Ajá, Ajá. bueno. Ujú. No sé, es una manifestación. Les mandé lo que dice el Up to Date, doctora, sobre el síndrome de Turner y la GH. Es que voy entrando a la clase y no alcancé a escuchar eso. Sí, va llegando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. Igual el que envió Ricardo dice punto 375 microgramos kilo semana, o sea, como la que dice Jan. Hay otra parte ahí mismo en Up to Date para la pubertad de 70 a 100 y ellos evalúan la respuesta de IGF. Incluso ponen un algoritmo. Sí, ¿verdad? Probablemente yo tengo en mente esa dosis porque cuando nos llegan a nosotros ya están más grandes. ¿Ah? Y no, porque actualmente se recomienda empezar el tratamiento de las nenas con síndrome de Turner desde chiquitas, desde que sabemos que tienen síndrome de Turner, 2, 3, 4 años. Y es cuando mejora la ganancia de estatura. Sin embargo, muchas pacientes no llegan desde chiquitas, ¿no? O cuando nos llegan a nosotros es porque ya tienen amenorrea, están en estudio de amenorrea. Y quizá por eso tengo la idea, ya son niñas más grandes y ya sería el equivalente a estar en la pubertad y por eso les calculamos con dosis más altas. Muy bien. Si quieres, sigue. Y yo estoy buscando aquí mi papel. Ok, doctora. Una pregunta, doctoras. Las dosis también son cambiantes, ¿no? Porque yo leí que si se inicia de manera más temprana, las dosis son un poco menores y cuando se acercan a la pubertad, la dosis es un poco mayor. Yo creo que cuando es el rango mayor que se otorga, ¿no? ¿Así es? ¿O es una dosis unificada? Por metro cuadrado, ajá. Perdón. ¿Quién iba a decir algo? No, Isma. Como es una dosis calculada por kilo o por metro cuadrado, ahí empieza la variación. ¿Sí? Sí, si nos pones tu tablita, Rose. Y lo que decía también del IGF, porque de acuerdo a eso puede aumentarse de la meta de IGF para el paciente en particular. Sí, hagan de cuenta que nosotros, es que ya le estoy entendiendo. Nosotros
como va en la dosis de 25 a 50, empezábamos con 30, ¿no? Pero que yo me acuerde, empezábamos con 30 microgramos kilo día. Y vamos viendo la velocidad de crecimiento y de ahí nos podíamos ir subiendo hasta 50 microgramos kilo día según la velocidad de crecimiento. Y en las nenas con Turner empezábamos como con el 50. Pero sigo buscando mi tablita. Por eso seguimos. Ok, entonces dejamos pendiente aclarar esto de la dosis, doctora. ¿Continúa entonces? Si me haces favor. Y es que, sabes, también seguramente me hago bolas con las equivalencias cuando es por metro cuadrado, por semana, porque a veces se calcula por semana y se divide por día. Lo práctico es calcularlo por día, porque es lo que le vamos a decir a los papás, no le vamos a decir a la semana. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces ya que vimos los patrones, ya vimos a quién le vamos a dar tratamiento, vamos a consensuar lo de la dosis. Ya les traje aquí pues unos ejercicios para que pongamos en práctica y más que como una prueba es para ver si ya entendimos cómo vamos a hacer el algoritmo diagnóstico de talla baja. ¿Sí? Doctora, antes de que pasemos a los ejercicios, una pregunta para la doctora. ¿Ha tenido casos en el que sea necesario mantener la hormona del crecimiento hasta la edad adulta? Porque los artículos dicen que en algunos casos de pacientes sí se podría considerar, pero también que hay muchos autores que no están de acuerdo con eso. ¿Has tenido usted experiencia con eso? Sí, sabes lo que se debe, si alguien tiene deficiencia de hormona de crecimiento o si la adquirió en la edad adulta, como los pacientes que tenemos aquí en hipófisis, ¿sí? Se le debería de administrar hormona de crecimiento. Ahí la dosis es menor. Ya en un adulto baja la dosis. Porque mejora su calidad de vida, distribuyen la grasa de forma diferente, tienen menos grasa visceral y entonces tienen menos riesgo cardiovascular y tienen menos enfermedad cardiovascular y hasta pueden vivir más tiempo, ¿no? Por aquello de la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, en países del tercer mundo no se hace mucha difusión de eso pues, porque está muy caro. Aquí en el ISSSTE tenemos autorizada la hormona de crecimiento solo para niños, ¿sí? Y solo con estas indicaciones. De hecho, para insuficiencia renal, pues no sé si le estén dando los pediatras ahora a los niños, pero hasta donde nosotros manejábamos a los niños, solo nos la autorizaban si demostrábamos la deficiencia de hormona de crecimiento. Empezamos, porque esa fue una lucha, a que nos la autorizaran en Turner, y lo hicimos escondidas algunas veces en talla baja idiopática. Eso fue a escondidas, porque como salen las pruebas bien, casi que lo hacíamos clandestinamente. Tenemos de hecho un paciente que tuvimos con hormona del crecimiento en el consultorio de hipófisis, que recientemente, bueno, ya no tan recientemente, tiene como 22 años. Entonces, él refiere un cambio de cuando se le suspendió la hormona del crecimiento y aparte clínicamente lo podemos ver con mucha grasa subcutánea y también visceral, abdominal, a pesar de que está muy joven. La astenia y adinamia que él refiere, pero no se le da porque no está autorizada. Exacto. Ajá. O sea que lo ideal sería mantenerlos toda la vida con GH.
Sí, Sí, Si se ajá. pudiera, ¿verdad? en el libro que nos pasó la doctora, viene incluso que valoramos de 30 a 60 años y ahí es mayor la dosis, de punto 2 a punto 3. Y ya más de 60 también podría valorarse de punto 1 a punto 2 mililitros día, que equivalen a microgramos día. Gracias, doctor. Hay varios artículos que dicen eso. Ujú, También. sí, la deberíamos de dar. Ujú. Nada más que sí, uno entiende también, ¿no? En un país pobre como el nuestro, pues hay que administrar los recursos. Lo malo es que luego por otro lado se los roban, ¿verdad? Pero sí se las deberíamos estar dando a todos los adultos con deficiencia. Muy bien. Bueno, ya pasamos a los ejercicios entonces. ¿Quién voluntario quiere empezar con el primerito? Yo, doctora. Ándale. Entonces tenemos un masculino de 13 años de edad con talla de 135 centímetros, pesa 42 kilos y hace medio año medía 132 centímetros. Su padre mide 1,72 y su madre 1,48. La edad ósea está en 11 años y el índice está proporcionado para mayores de 10 años. Recuerden que es 0,97, o sea que está proporcionada a su estatura. Entonces, el primer paso que damos era en ver si el peso era adecuado y solamente estaba la talla afectada. Y eso lo vamos a hacer con esta tablita. A ver, Héctor. Claro que sí, doctora. Estaba buscando la tablita también yo en mi celular. Te la traje aquí. 13 años. De hecho, yo les recomiendo que esas tablas las impriman y las tengan en una carpeta siempre. Y luego les llegan en la consulta y dicen, ah. Está por debajo del percentil 3, doctora. Sí, lo marcas primero en peso y luego en talla. ¿Puedes marcarlo? Estaría... bueno, aquí abajo está la edad. Y para la talla sería... Está en esta área, el paciente. Y entonces el peso, que son 42 kilos, estaría en la percentila 25. Quiere decir que sí prospera, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, el siguiente paso, según la mnemotecnia, es 2 de menos 2 desviaciones estándar. Y aquí vamos a calcular el Z-score. Aquí te traje la tablita. Justamente ese como que me causaba problema. Entonces, ¿sería la talla actual, que son 135? Sí. Y entonces, aquí, por ejemplo, a los 13 años, esta tabla nos dice que debería de estar midiendo en el percentil 50, sería 156, ¿no? Punto 5. Y eso lo vas a dividir entre 8.3, que son las desviaciones estándar. ¿Tiene o no tiene? Pues tiene entonces menos 2.5 desviaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cumple o no cumple ese criterio? Sí, sí lo cumple, doctora. Va. Quedamos que el 3 era por debajo de la percentila 3, ya tú lo calculaste y sí cumple, ¿no? Sí. Para talla. Seguimos con el 4, que sería la talla blanco familiar. Ajá. Vamos a calcularla. El papá entonces medía 172 y la mamá medía 148, ¿no? 166.5. Su talla blanco familiar es de 166.5. Muy bien. Entonces quedamos que esto también lo íbamos a graficar. ¿Sí? Corresponde más o menos en esta línea entre la percentila 10 y la percentil 3.
tenemos que seguir ese carril hasta bajar a su edad, que creo que es en esta línea. Sí, Estaría ¿dónde aquí. está usted? Ujú. Ajá, entonces márcalo. Sí, doctora, lo voy a marcar con rojo. Ujú. Y luego marcas la estatura del niño y ahí hacemos la cuenta de cuántos centímetros por debajo está. Si supera los 4, cumpliría con el criterio. Pues parece que sí lo supera, doctora, porque Porque cada cuadro grande son 5. Exacto. exacto, son 5 centímetros cada cuadro grande y el paciente parece que está por arriba de eso. Exacto. Entonces también cumplió el criterio por talla blanco familiar. Doctora, perdone, una pregunta respecto a las tallas blanco familiares. En algún artículo comentaba que hiciéramos justamente esta parte de calcular la talla blanco familiar, pero nos comentaban que podíamos hacer la corrección con factor de corrección por 0.72 y establecer el límite superior de lo máximo que podía llegar a crecer ese niño y tomar el límite menor como la talla menor que tuvieran los padres, que pues, en este caso la mamá es la que está más chaparrita. Nosotros hacemos eso como para calcular el rango en el que el niño va a crecer. No, o sea, no tomamos como el rango como tal, porque si te fijas quedaría un margen de error como muy amplio. Incluso si utilizaríamos el rango menor, que sería la talla de la mamá, no caería en talla baja por talla blanco familiar, sino en base a la talla de la madre. En realidad nosotros utilizamos esta fórmula, o sea, es como para cumplir este criterio, es esta fórmula la que usamos, porque como te digo, quedaría como un margen de error muy amplio si lo hacemos con un rango, tomando como límite el valor inferior. Ok, No sé si... gracias. ¿Sí? Okay. Sí, doctora. Muy bien. Entonces ya quedamos con el paso número 5, que sería en base a velocidad de crecimiento. Entonces sería la talla actual, que es 135 centímetros, menos la previa, que son 132, entre el número de meses, que en medio año son 6 meses, por 12. Tiene una velocidad de crecimiento de 6 centímetros año. Entonces eso está como... Perdón, ¿bien? 6 centímetros en medio sería, pero ahí sería en medio año, ¿no? O sí No, se dice sería centímetro en el año. año. Sería Ok. en el año, porque es como la diferencia entre la talla actual y la previa, entre el número de meses que pasó para que alcanzara 135 desde 132, pero es en base al año, por eso multiplicamos por 2. Este sería el único criterio que nuestro paciente no cumpliría, ¿no? Porque era menor de 5 centímetros y él tiene 6. Exacto. O sea, sí cumple con Pero- criterio de talla, ¿sí? Sí, Pero, perdón. ¿sabes? Tienen que sacar las tablas de velocidad de crecimiento para ver su velocidad a lo que sería, exacto, a los 13 años. Ajá. Exacto, sí. Esa era otra pregunta que iba a hacer, doctora. El 25. Exacto, también nos comentaron que se podía considerar si era menor al percentil 25 de velocidad para esa edad. Sí. Sí, se toma como velocidad de crecimiento por debajo de 5 centímetros al año o que esté por debajo de la percentila 25 para su edad. Pues él está justamente ahí, ¿no, doctora? Está en la percentil 5, sí está por debajo. Exacto. O sea que aunque la velocidad de crecimiento en el cálculo te dio más de 5, para su edad está aquí, en la percentila 5. O sea que sí cumpliría con el criterio también. Sí, exactamente. Bueno. Entonces ya luego de que tenemos este resumen de que es una talla baja que prospera, cumple con el Z-score, con el percentil menor de 3, la talla blanco familiar, la diferencia es mayor de 4 centímetros, tiene velocidad de crecimiento normal, pero en la gráfica vemos que está por debajo para la talla. Entonces vamos a ver qué patrón
tiene este niño. Si tiene velocidad de crecimiento normal y edad ósea, que vimos que tiene 11 años por edad ósea, sus años cronológicos son 13, la diferencia es justamente de 2 años, o sea que se consideraría normal. ¿En qué patrón caería este paciente, Héctor? En un patrón intrínseco, ¿no, doctora? Por la velocidad normal y la edad ósea normal. Exacto. Y ahí podríamos considerar que uno de los diagnósticos más probables en este caso sería, porque no tenemos aquí como antecedentes que nos orienten a una patología, podría ser el diagnóstico de talla baja familiar. ¿Sí? Ok. Pero es Sí, para doctora. que vean cómo el abordaje nos orienta a un patrón y ahí ya nos englobamos o es talla baja familiar o si fue desproporcionada su talla, pues ahí podríamos pensar en los síndromes dismórficos o si es proporcional y nos dan alguna característica de algún dato, de algún síndrome genético, pues ya eso nos va orientando en cuanto a la historia clínica, ¿sí? Pero lo primero es determinar si cumple criterios de talla baja y luego buscar qué patrón de si es intrínseco, retardado o atenuado para considerar las patologías, ¿sí? ¿No tuvieron dudas en este ejercicio? A mí no me queda del todo claro la parte de determinar si el paciente prospera. ¿Es nada más ver que coincida el peso con la edad? O sea, que no tenga peso bajo para la Exacto, edad. o sea, que no esté bajo para la edad, o sea, que no esté por debajo de la percentila 3 para peso, porque ya ahí consideraríamos, ¿recuerdas el primer algoritmo que les enseñé? Ya ahí no sería determinar el patrón de talla baja únicamente, sino que consideraríamos enfermedades como de aumento de demanda o baja ingesta, porque sería no solamente la talla baja, sino también el peso, ¿sí? Claro. Doctora, Fíjate y... que aplican- ¿Sí? Está bien, síguele. Ujú. Perdón, es que también iba a preguntar sobre los niños que nacen prematuros, porque en alguna bibliografía comentan que debemos ajustar la edad que tuvo al nacimiento con la edad real del paciente para poder valorarlo. O sea, si nuestro paciente hubiera nacido prematuro, realmente no tendría 13 años, tendría un poquito menos. Ya te entendí. No, pero no, ¿eh? Yo no lo No, entendí. contamos la edad desde que nace. Independientemente de si nació prematuro o no. Sí, ajá, sí. Lo que influye ahí es prematuro y si coincide o no su tamaño, su peso y su estatura con la edad gestacional. Ok. Ajá. Si no coincidieran, entonces se hace otro tipo de abordaje. No, si no coinciden, entonces ya le dices que es un bebé con talla baja para edad gestacional. Ok, doctora. Ya. Gracias. Sí. Ya se me Una olvidó. pregunta. Bueno, habíamos hablado de las Sí, proporciones. di. ¿Y eres Ismael? Sí, en la velocidad de crecimiento, que fue el quinto punto, nos daba que estaba debajo de percentil 25, ¿no? ¿Podemos regresar, por favor? Entonces, la velocidad de crecimiento era baja, ¿no? Para su... Había Sí, cumplía ese hipocrecimiento. criterio bien. Sí, tiene Ajá, razón Ismael, debería considerar pero en el una momento velocidad. del algoritmo, El patrón no lo tomamos en cuenta. Exacto, sí. Eso a mí también me quedó de duda. ¿Verdad? ajá, ¿Cuánto que salió de velocidad de crecimiento? 6, ¿verdad? 6 6. centímetros al año. Exacto. Menor al pero, percentil 25. pero que sí quedaba debajo del percentil 25. Quedaba aquí, doctor. Pero doctora, ahí no aplica que por su edad ósea, que es de 11 años, si lo ponen con esa edad ósea,
ya la velocidad de crecimiento sí está arriba del percentil 25, ¿no? Es que eso es cierto. Si comparamos la edad ósea y lo que nos dio de... La velocidad de crecimiento. Es cierto. Si es de 11 años. Y ya quedaba normal. Ajá. Sí, tiene razón, Ricardo. Ajá. Y ahí es porque todavía él apenas, seguramente eso, no tenemos eso, pero tiene que ver con lo del desarrollo de la pubertad. Sí, y por eso sigo teniendo duda, pero quiero oír sus dudas para decirles mi duda. Ajá. O sea, ahí no hacemos, doctora, la corrección con la edad, como dice Rich, con la edad ósea, o sea, que nos iríamos más, con este valor que calculamos, veríamos la edad o sea, la ósea en vez de la cronológica, y si sí engloba la velocidad de crecimiento normal, ya lo tomaríamos como normal, ¿no? Sí, ajá, y ahí sí tiene razón Ricardo, ya lo tomamos como normal. Y es que lo que yo les quiero decir aparte es que ahorita estamos viendo el taller de talla baja y está muy bien, así ya lo dejamos. Pero nos falta hacerle la medición de sus genitales y ver si coincide, si está atrasada su pubertad. Ajá. Porque miren, si pasamos al diagnóstico, creo que es la que sigue, si pasamos al diagnóstico que sigue, ¿sí? No, bueno, ya a la que decía el diagnóstico, es un patrón intrínseco, ¿sí? Yo como papá les diría, si su talla blanco familiar está más arriba de lo que está el nene, porque sí cumplía ese criterio, ¿no? Sí, la talla blanco estaba en 166. Ajá. Tiene 136. Entonces, ¿por qué me dicen que es talla baja familiar? Si según la talla está abajo de la talla blanco familiar. Eso nos diría un papá, ¿verdad? Ahí pueden estar influyendo otras cosas. A lo mejor está heredando la estatura de los hombres de la familia de la mamá, porque la mamá está chiquita. Ella cumple criterio de talla baja, ¿verdad? De estatura corta, o sea que es normal, pero es de menos de unos 50 en mujeres, ¿verdad? Entonces a lo mejor los hombres de esa familia así están chiquitos y el niño está heredando más esa parte. Hay pediatras que calculan la talla blanco familiar tomando en cuenta como que todo el árbol genealógico. El abuelo, la abuela, materna, paterno, ¿no? Esa es una forma de explicarles a los papás que es bueno, no les vamos a decir que es un patrón intrínseco, pero sí les vamos a decir que es una talla blanco, una talla baja familiar. Pero también nos faltaría hacerle el estudio de sus genitales, la sometría de sus genitales, ¿no? Para ver si no, además está un poquito atrasado. Así es. Porque si vemos la velocidad de crecimiento, si ponemos la grafiquita, y a los 13 ya tendría que haber empezado su pico de crecimiento, ¿verdad? Y a lo mejor nos falta, también es muy importante siempre poner los meses, porque miren, no es lo mismo 13 años que 13 años, 2, 4, 6 meses o 8 meses, ¿no? Eso de los niños es determinante. Para saber si está si cumple criterio o no de talla baja, pero sí se empareja con la edad ósea, como dice Ricardo. Pero, ¿qué tal que es un patrón retardado? ¿No? Y por eso también su edad ósea está en la mera rayita.
¿Dónde está su edad ósea? Así, 11 años. Si le aumentamos los meses aquí, a lo mejor ya hasta cumple más de 2 años de retraso en la edad ósea. Pero eso ya es juntando todo el resto de la exploración que nos falta, que vamos a ver después, ¿no? Que es lo de su desarrollo sexual. Porque aquí sí sería importante. Porque ahorita sí quedó bien. Nada más que yo como papá, bueno, como mamá diría, pero si la talla blanco familiar está más alto, porque tiene talla baja familiar, ¿no? Pero solo fue un ejercicio, pues. Para ensayar. La talla baja familiar tiende a tener la edad ósea más parecida a la cronológica, ¿no, doctora? Sí, exacto. Aunque no sí. suele pasar. Sí. Yo aquí sospecharía así que va a tener su pubertad un poquito tarde este niño. A lo mejor no mucho, pero sí un poquito. Pero casi que ya quiero medirle los testículos y la circunferencia de la longitud y hacerle los cálculos, ¿no? Ajá. Sí, doctora. Doctora, entonces, para este quinto criterio, o sea, debe ser menor a 5 centímetros año y la velocidad de crecimiento la vamos a emparejar con la edad ósea del paciente, no con la edad cronológica. Ajá. Al graficarla, sí. Sí, al graficarla, sí. ¿verdad? Ok, perfecto. Pero también tenemos que explicar la edad ósea, ¿verdad? Si quieren, ahí le dejamos, pero creo que Ricardo les quiere enseñar algo, así, nada más. ¿Sí se puede? Pues yo creo que sí, doctora. Lo estoy viendo todo de celular porque todavía no salgo de aquí del hospital, pero a ver, déjalo intento. Rosa, ¿dejas de compartir, por favor? Ya. Ay, aquí qué. No encontró la dosis de Turner usted, ¿verdad? No, es que no encuentro mi tablita. Pero justo lo que nos quiere enseñar Ricardo es de eso. ¿Sí la ven ahí? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. O sea, en el up to date, bueno, aquí nos dice que normalmente la dosis es de 50 microgramos por kilo día, con el rango que puso Rosa de punto 35 a punto 375, como indicación general para todos los trastornos donde se usa, pero que en el síndrome de Turner se ha utilizado dosis más altas, que llegan a ser hasta de 67 microgramos por kilo, pero por día, ¿no? Que es lo... Ajá, fíjense que es aquí donde yo me hice bolas, ¿no? Aquí este cálculo es miligramos, kilo, semana, ¿sí? Pero es miligramos, kilo, semana, ¿verdad? Porque por día son 50. Nosotros que somos pobres empezábamos con 35 microgramos kilo día. Pero si no respondía a la velocidad de crecimiento, ya le íbamos subiendo hasta llegar al 50. Y en el Turner empezábamos con 50 y le íbamos subiendo así, kilo día. Como le debemos decir a los papás es así, en por día, ¿verdad? E incluso ver qué presentación le van a dar en la farmacia para decirles, de acuerdo a esa presentación, cuánto le tienen que inyectar, ¿verdad? Porque la dosis no cambia, pero cambia la cantidad que le tienen que inyectar de acuerdo a la presentación. ¿De acuerdo? Sí, doctora. De acuerdo, Oiga, doctora. ¿Y usted le ha tocado ver varias presentaciones aquí en México, doctora? ¿O? Sí, como no. Y aquí mismo en el ISSSTE nos cambian la presentación. Entonces, siempre, ¿saben yo lo que hago cuando tengo que iniciar una dosis aquí?
le digo, déjeme llamar a la farmacia para ver de cuál tenemos. Me va a esperar un ratito allá afuera. Y mientras llamo, luego busco esa que me están diciendo, cómo viene, hago mis cálculos, pero con los papás afuera y con el apoyo de ustedes para que no me equivoque. Y luego luego ya entré y ya les digo, se va a poner tanto, ¿no? Con unos traen una jeringa aplicadora, otros es un dispositivo con una ventanita ahí digital, esos son los mejores, creo que esa es la de Sandoz. Sí cambia mucho dependiendo de la marca. De la marca. Yo pensé que como es medicamento caro, solamente un laboratorio o poquito lo iban a tener y por lo tanto iba a ser como muy sui generis, ¿no? Sí, no, fíjate que no, sí son varios los laboratorios y sí son varios los que luego le surten aquí al hospital. A veces a un mismo tiempo hay 2 presentaciones. Ok, gracias, doctora. ¿Cuál le van a dar al paciente? Muy bien. Bueno, ¿quieren añadir algo más? Luego hacemos ejercicios de cálculos de hormona de crecimiento con las diferentes presentaciones. Eso sería para que no se hagan bolas cuando llegue un paciente así. Sí, doctora, yo tengo unos ejercicios ahí de patrón atenuado para practicar eso justo. Muy bien. Excelente. Sale. Bueno. Entonces, ¿cuándo seguimos este taller? ¿Mañana de una vez? Sí, ¿no? Para acabar. Sí, ¿verdad? Yo creo que es mejor acabar y no brincar tanto de temas. Sí, doctora. ¿Sale? Bueno, nos vemos mañana. Hasta luego, cuídense. Chao, se cuidan. Hasta luego, doctora. Bye.